Los libros de Baldor no lo condujeron hacia la ingeniería como soñaba su padre. Y es que en la escuela primaria, el niño reflexivo que era, ya se tuteaba con el álgebra. Edmundo Cruz Vilches estaba destinado a brillar, pero en otro campo, el periodismo, y dentro de la especialidad más riesgosa y exigente, la investigación. Mi padre me preparó para ser ingeniero, ¿no? Durante los 4 años de la educación primaria que yo viví con él todavía, ¿no? Puso un profesor especial para que me enseñara el Baldor, ¿no? Y al tercer año de primaria yo ya había desarrollado el Baldor de aritmética y de álgebra, ¿no? El de álgebra no totalmente, pero más de la mitad. Entonces, cuando yo ya vine a Lima, donde terminé mi secundaria, donde estudié mi secundaria, terminé, yo hice quinto y sexto de primaria. En Guadalupe, ya en quinto año, estábamos en el gobierno del general Odría. Guadalupe era un colegio militarizado, ¿no? Y nosotros nos preparábamos, y me preparaba yo para mi ingreso a ingeniería, completaba estudios en una academia de física y de química y de geometría y trigonometría, que era en lo que no había sido preparado. Con su estilo discreto, metódico, siempre de perfil bajo, Edmundo Cruz formó parte del equipo periodístico organizado por el entonces director de la revista Sí, Ricardo Uceda. Con talento, perseverancia de sabuesos y la cooperación de informantes impensables, este equipo llegó a descubrir el primer grupo de las fosas clandestinas del caso La Cantuta. En realidad, el descubrimiento de la Cantuta, de las fosas clandestinas donde los perpetradores habían escondido los restos del profesor y los 9 estudiantes desaparecidos de la Cantuta, fue una investigación que la pudo realizar de repente cualquiera de los grupos de investigación que existían en ese momento o que se habían formado a lo largo ya de los casi 10 años de violencia. Ahí nace el periodismo de investigación. Ese es un trabajo que a veces se personifica o se concentra en mi persona o en el grupo de reporteros Ricardo Uceda, José Arrieta, pero en realidad fue un trabajo de toda la revista, fue un trabajo de los familiares, ¿no?, de los desaparecidos, fue un trabajo de los promotores de los organismos de derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, ¿no?, y otros organismos que eran muy activos en el momento. Fue un trabajo de los magistrados, hubo fiscales que en medio de un ministerio público controlado supieron hacer su trabajo con autonomía, ¿no? Fue un aporte de los parlamentarios, pues, ¿no? Hubo un PIS, hubo un Roger Cáceres, ¿no?, que sin los cuales no habría sido posible. Fue un trabajo conjunto de la policía, ¿no?, un famoso coronel de la Dirincri que se negó, ¿no?, a la presión de Vladimiro Montesinos, que fue hasta su propia oficina a pedirle que se sometiera a su mando. Él no se sometió, mantuvo el profesionalismo, impidió que, por ejemplo, algunos periodistas fuéramos acusados de haber filtrado pruebas, que era lo que el CIN exigía a los magistrados a través de la policía, ¿no? Y fue un trabajo que no habría sido posible sin el aporte de los propios elementos dignos de las Fuerzas Armadas, ¿no?, como el general Robles o como aquellos agentes anónimos, ¿no?, técnicos, suboficiales, oficiales anónimos, ¿no?, que a través de organismos clandestinos como el Comaca, como el León Dormido, ¿no?, y
finalmente, personalmente tomaron contacto con nosotros y nos ayudaron, ¿no?, a precisar sobre todo el segundo grupo de fosas, porque fueron dos agrupamientos de fosas los que se descubrieron, primero en Cieneguilla y después en Ramiro Pralé. El de Ramiro Pralé no habría sido posible sin el aporte de un miembro del propio Grupo Colina que nos dio la información sin exigirnos absolutamente nada, solamente por convicción, que yo no puedo detallar, ¿no?, por razones de seguridad que tendremos que mantener por siempre, ¿no? Eso fue la Cantuta, fue un trabajo de un equipo de gente, ¿no? Tal vez estoy olvidando a los penalistas, ¿no?, como José Ugaz, ¿no?, como Carlos Chipoco, como César Azabache, ¿no?, como Miguel Hugo, como Francisco Soberón, ¿no? Tal vez esté olvidando a los arqueólogos, ¿no?, aquel chico Fujita, que hoy día ya es un gran arqueólogo, que en aquel tiempo era un estudiante del último grado, ¿no?, el arqueólogo Mujica, ¿no?, un médico legista que ocupaba un altísimo cargo y que secretamente colaboró a la identificación del carácter humano de los restos, ¿no? Entonces, ese descubrimiento fue un trabajo de ese tipo. ¿Cómo el periodismo, cómo pudimos congregar, ¿no?, todas esas fuerzas? Ese es el mérito, que no solamente es el de los reporteros, sino de los directivos de la revista, de los promotores, de toda la gente que participó. Fue un trabajo extraordinario. El mundo es hoy un poco más transparente, o al menos la sociedad se atreve a exigir sus derechos porque el periodismo de investigación lo ha hecho posible. Creo que el mundo es un periodista importantísimo en todo lo que tiene que ver con el periodismo de investigación, en momentos incluso claves para la democracia peruana, ¿no? Él desarrolló aquí en la República, digamos, grandes reportajes que permitieron desnudar, permitieron acercar a todos nuestros lectores y acercar a los peruanos a lo que en ese momento poco se conocía del régimen de Fujimori, ¿no? O sea, permitieron, junto con Ángel Páez, la unidad que se formó en ese momento, con Miguel y otros periodistas nuestros, permitieron, digamos, adentrarse en ese monstruo del que, digamos, muy poco se hablaba, ¿no? Muy poco se hablaba sobre el régimen de Fujimori, la corrupción que pasaba por dentro, digamos, hasta que recién ya, cuando salen los Vladivideos, digamos, un poco se viene a confirmar todo lo que la República venía diciendo a lo largo de los años y todo lo que, digamos, el mundo Yankel habían desarrollado. Realmente el mundo es una inspiración, ¿no? Es una inspiración para las nuevas generaciones y para los periodistas nuestros que hemos compartido con él en su trabajo, en mi caso tanto acá como en el mundo, que hemos compartido juntos nuestro trabajo, digamos, una inspiración además por la rigurosidad con la que él trabaja, por la pasión que pone en su trabajo, por tratar de acercarse siempre que la fuente que él tiene, que desarrolla, en fin, confrontar toda esa información que recibe. Y eso lo hemos visto incluso en uno de los últimos casos, que fue el del alcalde de San Juan del Lurigancho, el alcalde Burgos, ¿no es cierto?, que él se encargó de desarrollar, esclarecer, y al final el jurado electoral le dio la razón, porque evidentemente este hombre había mentido, había falseado toda la información que tenía que ver con lo que él tenía que entregar al jurado electoral. Nació en el rincón más occidental de América del Sur, en esa pequeña punta de nuestro mapa llamado Negritos, entre Lara, tierra de mar, de petróleo y en aquellos años una ciudad campamento de la empresa estadounidense IPC. En la secundaria fue alumno del glorioso Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde despertó temprano su vocación por los temas sociales. Hace 60 años lo conocí en el Colegio Guadalupe. Él estaba un año anterior que yo, pero tenía inquietudes sociales de esa época, él, y su salón, que era la sección B, ¿no? Quinto año B, cuarto año B en esa época.
y ellos habían tenido la idea de crear una organización que se iba a llamar la Sociedad Idealista Guadalupana. Y entonces con sus amigos con los que lo habían acompañado desde el primer año de media, él formó este núcleo y luego nos captó a nosotros, que éramos de otra promoción, la 57, que nos incorporamos a la Sociedad Idealista Guadalupana. ¿Cuáles eran los fines que tenía esta Sociedad Idealista Guadalupana? Tenían una posta médica en el Cerro el Agustino. Tenía un programa de radio de 15 minutos en una radio que ya desapareció, que queda en el centro de Lima, no recuerdo el nombre en este momento. Ayudaban a los alumnos de la nocturna con la biblioteca, o sea, el señor Tuesta, el papá de Tuesta Soldevilla, él era nuestro bibliotecario de Guadalupe, lo ayudábamos, ¿no? Porque varios fuimos a ayudarlo en la biblioteca para que funcionara, y también en la sala de juegos, que había ping-pong, billar, etcétera, para que los alumnos internos pudieran distraerse. Era una labor de tipo social. En su último año escolar, 1956, fue protagonista de una protesta estudiantil en la hasta entonces tranquila ciudad capital: la lucha por el pasaje escolar en el transporte público. Existía un pasaje para los primarios, para los estudiantes de primaria, pero no para los estudiantes de secundaria. Los de secundaria tenían que infiltrarse en el pasaje obrero, para lo cual debían levantarse antes de las 7 de la mañana, hora hasta la cual se vendía el pasaje obrero de 4 viajes, ¿no? Y si no, tenían que pagar un pasaje adulto, entonces era una carga muy grande. Pero ese año desapareció, subieron el pasaje general, ¿no? Y el pasaje de adultos, que lo usaban los estudiantes de secundaria, y también el pasaje obrero. Entonces esto fue un alza muy, muy sensible para los hogares, ¿no? A los que pertenecía, pues, hogares pobres, hogares de clase media principalmente. Entonces, en Lima, y comenzando por Callao, se desató una violencia incontrolable, ¿no? Quema de ómnibus, tanto que Odría tuvo que suspender las garantías y declarar el estado de sitio, ¿no? En esas circunstancias, en Guadalupe, un grupo de estudiantes que nosotros sabíamos que formábamos el comité de promoción, siempre hay en cada promoción un grupo, nos propusimos tratar de encauzar ese movimiento, ¿no? Porque era un anarquismo total, nadie podía controlar eso. Entonces, entablamos contacto con los estudiantes de las 20 unidades escolares, ¿no? Y logramos formar un comité que, tras reuniones secretas y todo, ¿no?, finalmente terminó pidiéndole al Colegio Guadalupe, a través de los guadalupanos, ¿no?, que eran representados por un trío de jóvenes, entre los cuales estaba yo, tuvimos que pedir una entrevista a través de nuestro director, que era militar, al ministro de Educación, el general Juan Mendoza. El general nos dijo que sí, que podíamos ir al día siguiente, pero cada uno con su director. Así fue, se produjo la reunión al día siguiente. El general Mendoza nos recibió muy amablemente, pero después dio un discurso de 20 minutos que terminó rompiendo la regla del escritorio y acusándonos de apristas y de comunistas, y votándonos, ¿no?, y finalmente votando también a los directores. Entonces nosotros salimos espantados, ¿no?, en estampida, pero los directores tuvieron la buena iniciativa de ir tras nosotros y devolvernos, hacer una gestión ante el ministro de Educación, y el ministro de Educación después de eso se pidió disculpas a través
y nos pidió un plazo, dijo que le diéramos un plazo de 24 horas, que él iba a arreglar la situación con los propietarios de las empresas de ómnibus que controlaban el transporte en ese momento urbano. Entonces nosotros dijimos, ya está bien, pues, no teníamos mayor esperanza, y al día siguiente resulta que nos convoca el director al salón de actos y nos dice que el ministro ha acordado, ¿no?, mantener el pasaje escolar en 20 centavos, ¿no? Bueno, considerar también a los estudiantes secundarios. Aumentaron a 40 centavos, ahora me acuerdo. Entonces, muy bien, era una solución, ¿no? Pero otro ministro, el del Interior, se puso del lado de los empresarios y se produjo una pugna. Entonces, el gobierno de Odría terminó sin haber solucionado el problema de los pasajes escolares, pero tuvo que suspender el desfile escolar, porque si no se podía haber producido una movilización incontrolable, ¿no? Entonces, la primera medida del siguiente gobierno, del gobierno de Prado, fue establecer el pasaje secundario, un pasaje especial para los estudiantes secundarios, ya no el pasaje escolar que siguió siendo para los estudiantes primarios, sino un pasaje especial para los estudiantes secundarios de 40 centavos. Desde entonces existe el pasaje escolar. Eso tuvo un impacto especial y determinó que yo dejara la ingeniería y me preparara para estudiar Derecho, ¿no? Quería dedicarme a la actividad social, política, ¿no? Bueno, no llegué a estudiar Derecho, pero finalmente, ya dedicado en mi juventud a la actividad política, terminé en el periodismo, ¿no? En 1998 le fue concedido el Premio Internacional María Murz Cabot, que otorga la Universidad de Columbia, y cuyo jurado también discierne el famoso Premio Pulitzer. Edmundo Cruz habla de ese reconocimiento con gratitud. Era un premio que discierne la Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de Columbia, que es la escuela que otorga el premio Pulitzer para el nivel de Estados Unidos y que otorga el premio Murz Cabot a nivel de toda la región, ¿no? Me enteré que lo habían recibido algunos peruanos, eso ya tenía entonces más de 60 años, ¿no? Lo habían recibido en Perú don Pedro Beltrán, ¿no? El Miro Quesada, uno de los Miro Quesada, lo había recibido en los últimos años Enrique Sileri, un colega Achechov, y lo había recibido también Gustavo Gorriti, ¿no? Entonces, tomé conciencia de la importancia de ese premio y bueno, fue una cuestión muy alentadora, ¿no? Hay personajes que parecen salidos de la ficción porque no encajan en nuestras categorías habituales. ¿Un reciclador de basura interesado en los debates del Congreso? Y no podría dejar de mencionar, ¿no?, tratándose del caso La Cantuta, a un personaje clave, ¿no?, que se llama Justo Arizapana Vicente, que era un reciclador, ¿no?, de los basurales de Cieneguilla, ¿no?, que fue el que vio ingresar, ¿no?, a fines de junio del año 1993 a unas personas con pasamontañas a la quebrada que quedaba más allá de los basurales y enterrar algo que él no sabía de qué se trataba. Él se había quedado por suerte esa noche a dormir en el basural, ¿no?, para cuidar los cartones y los plásticos que al día siguiente o en la madrugada venían a recoger los recicladores, ¿no?, a los cuales él les vendía y él vivía de eso.
Entonces algunas noches dormía ahí. Por suerte, esa noche se quedó a dormir y vio este ingreso, y porque él desde joven, por razones de haber sido acusado de actividades de extrema izquierda, estuvo preso. Él desde los 17 años había vivido ya 10 años en la prisión cuando ocurrió esto que le estoy contando, en 1993, junio. Él tenía 36 años, ¿no? Tenía un cuajo, lo digo con esos términos, tenía una experiencia vital que le permitió manejarse con cierta habilidad. Cualquier otro habría huido, ¿no? Pero él no, él se escondió, escapó y subió hasta lo más alto de las lomas que están en la cima de esa quebrada, y de ahí observó todo el entierro, ¿no? de esas cajas que habían llevado estos elementos, ¿no? Esperó que amanezcan, ¿no? Bajó, ¿no? Y vio y escarbó y logró ver que lo que había ahí no era droga como él pensaba, ¿no? Él pensaba que era droga, dijo, ya me gané alguito, ¿no? Pero no era droga, ¿no? Eran restos quemados. Entonces, eso ocurrió a fines de abril, a fines de abril. Y entonces, en el Congreso se estaba discutiendo el caso de la Cantuta, ¿no? Por una comisión del Congreso, ¿no? Y en junio termina esa comisión. Habían transcurrido 2 meses y él piensa, ¿qué hago yo con esta información? Él era un hombre que estaba seguro de que esos eran los restos de la Cantuta. Yo pensé en un comienzo que eso era mentira, ¿no? Pero eso estaba escrito en un plano que él entregó al congresista Roger Cáceres. Ahí decía, estos son los desaparecidos de la Cantuta. Entonces, ¿por qué lo dijo con tanta certidumbre? Este jovencito en la prisión había llegado a ser director de la biblioteca. Él estuvo en el Frontón, estuvo después en San Juan de Lurigancho, ¿no? Y entonces tenía cierta cultura política, había estado vinculado con los grupos de izquierda. Y entonces en el basurero se encontró una radio. Entonces él andaba con su radio en el cuello, la alimentaba con pilas que se reciclaban con el sol ahí mismo, ¿no? Y era un hombre con una cierta cultura política. Entonces él estaba constantemente escuchando radioprogramas, al tanto de las noticias, y él sabía de esa discusión en el Congreso. Entonces cuando termina el trabajo de esa comisión, dice, ¿yo qué hago con esta información? Y ahí es cuando decide, ¿no? Y entrega esa información que Cáceres después entrega a los reporteros de la revista Sí. Yo llegué a la República en julio del año 1996. Del 89 al 95 había trabajado en Sí, y junto con la mayoría de mis colegas renunciamos a Sí cuando Sí pasó a ser presionada por el gobierno de Fujimori. Y como se sabe, Sí terminó después en manos del Servicio de Inteligencia Nacional. La República ya tenía su unidad de investigación creada por Ángel Páez en el año 1990. La República me recibió, ¿no? Y en realidad era tal vez el único medio en el que podía haber hecho las investigaciones que hice en los años siguientes, ¿no? A partir del año 96, 97, ¿no? Y hasta este año 2015. Estoy muy agradecido, ¿no? Con la República, ¿no? Estos trabajos me acercaron mucho a don Gustavo Momellón y después a su hijo, a toda la familia, ¿no? Con la cual he tenido un trato, del cual he recibido siempre un trato, del cual me siento muy reconocido. Lo primero que hay que hacer cuando uno investiga a alguien, o cuando uno se propone ya un objetivo de investigación, es hacer una radiografía
Entonces, por ejemplo, en el Diario de la República, inmediatamente pido un RENIET, pido inmediatamente, voy a SUNAT, pido registros públicos, ¿no? Y se pueden además hacer, obtener informaciones de salud, googlear, como se llama, obtener por de internet toda una información básica, ¿no? Con la cual usted ya puede ir al campo, ¿no? El trabajo de campo es básico, ¿no? Hay investigaciones de laboratorio, investigaciones documentales, pero en mi experiencia muy importante ha sido el trabajo de campo. Todos los testimonios sobre Edmundo Cruz lo describen como meticuloso, paciente, reflexivo, apegado a la verdad, cualidades que lo hicieron uno de los más grandes periodistas de investigación, y habría que agregar modestia y sensibilidad. O sea, yo quisiera resaltar eso en él porque desde muy pequeño, digamos, él siempre tuvo esa tendencia. Es un hombre que nunca lo he visto pelear, nunca lo he visto trompearse, nunca lo he visto discutir en alta voz inclusive, siempre reflexivo. A mí lo que me llamó la atención fue la primera vez que él dio un discurso en el salón de actos, ¿no? En el salón de actos, porque un muchachito de lentes, un poquito gordito, parado ahí frente al micrófono, y comenzó a hablar en voz muy bajita, muy bajito, parecía que estaba conversando con él mismo, pero poco a poco toditos los murmullos y toda la bulla de la sala se fue acallando, y entonces cuando logró el silencio completo y la atención, comenzó a levantar el tono de voz. O sea, era una persona persuasiva, era muy persuasivo. Y como digo, reflexivo, o sea, él nunca lo he visto trompearse, nunca. En 60 años nunca lo he visto discutir en alta voz, ni gritar, ni nada. Siempre reflexivo, en voz baja, tratando de convencer a la otra persona, no de imponerle, no de ser autoritario, sino convencerlo, ¿no? Siento muchos deseos de traducir en libros lo que ha habido detrás de muchas investigaciones, ¿no? Tanto porque eso puede ayudar a los colegas, como porque hay muchas cosas, muchas colitas que han quedado por ahí, muchos cabos sueltos todavía, ¿no? Sí, tengo en mente, precisamente por esa razón estoy entrando en una nueva etapa de profesional, ¿no? De poder ya trabajar, ¿no? por mi cuenta, ¿no? En este tipo de labor, ¿no? Reacio a homenajes y a entrevistas, solo lo convence el argumento de que es necesario despojarse a veces hasta de la humildad personal para mostrar el camino a los más jóvenes. Maestro al fin y al cabo. Ha sido profesor de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa y lo es ahora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él hoy evidentemente ha tomado una decisión de yo digo más que todo es de descanso, no es un retiro definitivo, porque él va a seguir con nosotros, va a seguir colaborando, va a entregar sus investigaciones, vamos a seguir publicando sus investigaciones en el periódico nuestro, en La República, y él va al mismo tiempo va a desarrollar temas personales que creo que van también a enriquecer lo que tiene que ver con el periodismo de investigación, ¿no?